sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Buenas noches, Escuela de la Visión. Vamos a continuar con nuestro especial Luz del Mundo. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús. Vamos a leer Marcos 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quizás esperaríamos en este pasaje ver a un Jesús imponente, a un hombre que mueve multitudes, a un hombre con un poderío increíble, al Rey. Pero no, Jesús se presenta con una actitud humilde en obediencia a la voluntad de Dios. En esta porción de la palabra vamos a ver muchos detalles, pero el principal es la manifestación de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, a presentarse delante de Juan para ser bautizado en el río Jordán. No fue que Jesús le pidió a Juan que fuese hacia él para ser bautizado. Allí se pone en manifiesto la humildad de Jesús y el hecho de que el Señor no vino para ser servido, sino para servir. También podemos resaltar el hecho de la procedencia de Jesús, Nazaret de Galilea. Galilea está ubicada en la parte norte del país, cercana a los gentiles. Es por eso que los judíos del sur menospreciaban a los procedentes de esa ciudad. Recordemos que Jesús pasó toda su juventud viviendo en Nazaret, un lugar que no fue tomado en cuenta para resaltar en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué Jesús le pide a Juan ser bautizado? Recordemos
que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y estaba destinado para pecadores que querían cambiar su estilo de vida. Porque entonces Jesús le pide a Juan ser bautizado. ¿No era Jesús un hombre sin pecado? En el Evangelio de Mateo 3:14 se menciona que Juan desde un principio se opuso al bautismo de Jesús. Sin duda alguna, esto es un acontecimiento súper importante, porque comienza el ministerio público de Jesús. El hecho de que Jesús no se dirigiera a ninguna autoridad del templo para ser bautizado, sino ante su primo Juan el Bautista, marca o confirma plenamente el hecho de que Juan era un profeta de Dios y marca el inicio del distanciamiento de la religión que ellos profesaban en aquel tiempo. Sin duda alguna, el evento más importante, el hecho de que Jesús bajara a las aguas junto con los pecadores, definía que o era la intención de Jesús identificarse con los pecadores. Jesús era el único hombre sin pecado, santo e inocente que se presentaba como representante de los pecadores y hacía el cumplimiento de la profecía de Isaías. Por eso podemos decir que este fue el primer paso en el camino de Jesús que lo conduciría a la cruz. Jesús es ungido por el Espíritu. El hecho que durante el bautismo de Jesús el Espíritu descendiera sobre él no quiere decir que Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Si Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿cuánto más Jesús, que fue engendrado por el Espíritu, estaba lleno de él? Lo que ocurrió en esta ocasión es que el Espíritu vino sobre él para ungirle para la misión a la que había venido a llevar a cabo. Recordemos que en el tiempo del Antiguo Testamento quienes eran ungidos eran los sacerdotes y los reyes de ese tiempo, y derramaban aceite sobre su cabeza como señal de que ya podían cumplir su función en el ministerio y que podían servir libremente. Entonces vemos que Jesús es ungido para ejercer públicamente como el Mesías prometido. Los cielos se abrieron. Marco no usa el término abrir, tal como vierten algunas traducciones, sino que utiliza el término los cielos se rasgaron. La diferencia entre rasgar y abrir es muy significativa. Todo lo que se puede abrir puede cerrarse, pero lo que se rasga no puede volver a su estado original. Entonces, ¿cuál era el significado de todos estos detalles? Por primera vez, la inocencia de Adán se hallaba en un hombre sin pecado en la tierra, y por lo tanto no había obstáculo entre él y el cielo. Era el cumplimiento de la oración y la súplica del profeta Isaías. La petición de Isaías se basaba en el hecho de que los cielos cerrados eran la señal de la ira de Dios. Pero con Cristo, la bendición de Dios volvía a este pobre mundo. Por otro lado, el evangelista nos indica que los hechos estaban ocurriendo en el río Jordán, y no debemos olvidar que el río Jordán no era cualquier río. Para ellos representaba la frontera entre el desierto y la tierra prometida. En la antigüedad, en los tiempos de Josué, Dios abrió las aguas del río Jordán para que su pueblo pudiera entrar. Sin embargo, ahora en la presencia del Mesías, lo que se abre no son las aguas del río Jordán, sino los mismos cielos, mostrándonos con ellos que ha venido a introducirnos en nuestra herencia celestial. Por lo tanto, los cielos fueron abiertos en dos direcciones. Por un lado, los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar a la humanidad. Y por otro, el resultado de su obra también conseguiría que los cielos se abrieran para que los hombres que confíen en Él puedan llegar hasta la misma presencia de Dios.
Santo en forma de paloma. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad se presenta en forma de paloma? Y es por sus características. El objeto de que el Espíritu Santo se presente en forma de paloma nos hace resaltar la pureza, la bondad, la serenidad y gracia, características que indican al Espíritu Santo, que va asociado a las cualidades que tiene este animal. El Espíritu Santo se presenta como una suave paloma suspendida sobre la faz de las aguas en la creación. Ahora se presenta nuevamente bajo esta figura sobre un hombre, no sobre un espacio amorfo. Lo que sugiere es que Dios pretendía transformar a través de Jesús a la humanidad completa. Luego viene la voz del Padre. En el texto nos indica: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Como hemos visto, Jesús se presentó ante Juan para ser bautizado junto con los pecadores. Y esto vino a confirmar esta declaración que hizo el Padre de los cielos. También sirvió para proclamar el amor inefable que tenía el Padre hacia su Hijo hasta la eternidad. Aunque el texto no explica bien por qué en ese momento Dios se complace por su Hijo, podemos deducir que se debe al hecho de que Jesús representara humildemente ser el Salvador de la humanidad completa. Esto era agradable ante el Padre. Por su parte, anunciaba la aprobación de la misión que venía Jesús a realizar en la tierra. Hola queridas familias de Nazaret, hoy estamos aquí para un martes más de la Escuela de la Visión. Mi recomendación es sacar cuaderno y lápiz, y si no tienen cuaderno y lápiz, obviamente por el teléfono, y asimismo tener su Biblia al lado. Para mí también es muy grato, es un honor estar aquí hoy presente dándoles la clase. Y sin más preámbulo, comencemos con que pasamos por el nacimiento, la niñez y el bautismo de Jesús. Es hora y momento de ver cómo Él inició su gran ministerio, donde ya viene con el fuego ardiente dentro de Él, mostrando que la debilidad se fumó y hace claro su poder y señales milagrosas, dando así como evidencia que la verdad vence todo el mal y que paso a paso va hacia la meta y la gran victoria. El primer punto que voy a tocar hoy lo titulé Después del bautismo. Para los judíos, el cargo sacerdotal comienza a los 30 años, según la ley judía. Jesús, como sumo sacerdote, inicia su ministerio a los 30 años, ya que tenía que ejercer y tenía que interceder al Padre por el hombre, es decir, por cada uno de nosotros, tanto por ti como por mí, como por todo el mundo. Además de eso, la mayoría de edad en aquellos tiempos y para los judíos era también a los 30 años, donde el padre presentaba a su hijo públicamente ante la sociedad y le entregaba autoridad para dirigir todos sus negocios y todas sus pertenencias. Y esto lo voy a hacer más gramático. Dios Padre presenta a Dios Hijo, a Jesús, ante la sociedad en su bautismo, diciéndole: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es así como lo presenta ante el mundo. Después del bautismo, Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto durante 40 días, donde no comió ni bebió nada. Y además de eso, se iba a enfrentar contra el enemigo, contra Satanás, en su propio terreno. El Espíritu lo llevó al desierto para que pudiese saber lo que llevaba en él, lo que podría hacer o lo que no podría hacer, lo que podría soportar o lo que no podría soportar. El propósito total de esto era hacerlo más fuerte, es decir, ser tentado por su propio bien, para su bienestar, para tener fortaleza en todo. Satanás lo probó en cuerpo, alma y espíritu, de las maneras más completas, de las maneras más complejas lo probó. Y algo que sabe hacer muy bien Satanás es ser constante. Es ser constante en escudriñar nuestras debilidades para ponerlas en nuestra contra. Pero estas pruebas las induce también el Padre para poner a prueba nuestro esplendor, para poner a prueba nuestra luz.
Jesús, a pesar de que no contó con ayuda humana, no estuvo nunca solo, jamás estuvo solo en esas pruebas. Se vio sustentado por el ministerio de consuelo, por el Espíritu Santo, y asimismo derrotó a Satanás y aprobó la gran prueba con éxito. La prueba del desierto la aprobó con éxito. Y con esto culminamos el primer punto. Y viene el punto número 2, que lo titulé Jesús comienza su trabajo ministerial. Luego de aquellos acontecimientos en el desierto, llega a Galilea, regresó a Galilea, donde lo admiraban y hablaban bien de él por predicar en la sinagoga con mucha autoridad, con mucha convicción. La región de Galilea era se contaba con 3 millones de habitantes, que era demasiado en realidad. Es en Galilea donde Jesús comienza a preparar e instruir a los que serán sus testigos, a los que verán. En realidad, en Galilea fueron los primeros que vieron todo de Jesús. Lo primero que hizo al llegar fue enfocar su ministerio en la enseñanza. Jesús hizo todo comenzando enseñando. El carácter y autoridad que formó a Jesús, el cual tanto admiraban, en el cual tanto hablaban bien de él, en el cual tanto hacían alusión de él, es una muestra de la prueba que pasó en el desierto y que lo fortaleció en su ministerio tempranero. Y que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, que el desierto no es el fin, es hacernos siempre fuertes. Luego de esto, volvió a su pueblo natal, Nazaret, donde había crecido y muchos lo conocían. Pero tristemente esto fue una acogida y a su vez también fue un rechazo. En las sinagogas de aquellos tiempos se comenzaba con una oración inicial. Luego venía una alabanza, luego una lectura de la ley, luego una de los profetas y por último el sermón que se daba. Y como es de costumbre en la mayoría de Oriente, el día de reposo son los sábados. Y Jesús fue, como costumbre, como lo hacían ellos, y fue a la sinagoga y comenzó a leer Isaías 61 del 1 al 2, que dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El profeta hacía total referencia hacia él. Las personas quedaron maravilladas, quedaron asombradas, impactadas de la convicción que tenía Jesús. Pero ellos querían que Jesús demostrara sus afirmaciones con señales milagrosas. Donde Jesús entendió que era más fácil para los de Nazaret rechazarlo porque era conocido, era más probable rechazarlo porque era conocido. Después de que Jesús argumentara que vio y entendió todo, argumentó: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto les llegó muy profundo a los de Nazaret, tanto al nivel que se enfurecieron y lo sacaron de una vez de la sinagoga y lo iban a tirar por el monte más alto, por el peñasco más alto de Nazaret. Y tanto así, Jesús, tan calmado, pasó por en medio de ellos sin que lo tocaran, sin que le hicieran nada. Se fue del monte y además de eso, se fue de Nazaret. Y así culminamos el punto número 2. Y comenzamos el punto número 3, que son los primeros discípulos, sanidad y enseñanza. Jesús, estando en la orilla del lago Genesaret, la gente estaba prácticamente encima de él para oír el mensaje de Dios. Imagínense ya la fama que tenía, a tal nivel que estaban encima de él, tenían un tumulto para oírlo hablar la palabra de Dios. El lago Genesaret era también el lago más conocido como el Mar de Galilea. Allí los pescadores habían dejado sus barcas vacías y estaban lavando sus redes, ya que no habían pescado absolutamente nada. La barca fue en ese momento el púlpito improvisado de Jesús para llevar y
predicar el mensaje de Dios en ese momento. Terminando la enseñanza, esa buena enseñanza, Jesús hizo algo muy bueno por Pedro, que fue el que le prestó la barca. Le dijo que tiraran sus redes para pescar, para adquirir algo. Pero Pedro le comentó que no habían pescado absolutamente nada. Estaba, vamos a decirlo así, estaba con confianza, pero a la vez no. Pero igual le dijo, y confió en Jesús, y le dijo, en tu palabra echaré la red. Alusión a la declaración de fe y confianza que tenía Pedro en Jesús. A su vez, luego de esto, obtuvo una gran cantidad de peces y con el miedo se arrodilló ante Jesús. Pedro estaba asustado, tenía pavor, pero Jesús le dijo que guardara ese miedo, simplemente que lo guardara. Y es aquí a donde vengo a hacer un mensaje. Dios quiere relacionarse con nosotros en el principio del amor, no en el principio del temor. Y fue así como adquirió a sus primeros discípulos, como formó y como hizo sus primeros discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Fueron ellos los primeros, los pescadores. Luego de estos acontecimientos, Jesús en una de las ciudades se le presentó un hombre con lepra, quien tenía más confianza en su patología que en el propio Dios. La lepra era una enfermedad destructiva que, según las leyes y costumbres judías, se tenía que estar por lo menos a 2 metros de ellos. La única cosa más profana que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver, es decir, con un muerto. El hombre no tenía esperanza alguna, por lo que se acercó a Jesús con un gran sentido de la necesidad y de la desesperación que tenía. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no tenía ninguna duda de la capacidad que tenía Jesús para sanar. La única duda que tenía era que si Jesús estaba dispuesto a sanarlo. Él quería ser limpio no solamente de la lepra, sino de todos los sentidos de su vida. Quería ser limpiado en todos los aspectos de su vida. Al instante, la calidad humana de Jesús se ve extendiendo en la mano y le tocándolo y le dijo, quiero ser limpio. Y vengo a esto, Jesús no tenía ninguna necesidad de tocarlo con el fin de curar. Él pudo sanarlo con una palabra, con un pensamiento. Sin embargo, lo sanó tocándolo para demostrar la compasión a alguien que piensa que es intocable, a alguien que piensa que no tiene misericordia. Pero Dios, en su profundo amor, siempre muestra su misericordia, muestra su amor. Luego de estos acontecimientos con el leproso, Jesús ve por el camino a un recaudador de impuestos llamado Leví, también conocido como el discípulo Mateo, el cual decidió seguirlo. Los recaudadores de impuestos en aquella época eran considerados traidores por el pueblo judío, ya que trabajaban para el gobierno romano. Y es notable ver cómo Jesús amó y llamó a Mateo a pesar de su estatus, a pesar de lo que decían de él, a pesar de lo que Mateo podía pensar de sí mismo. Y este respondió a la invitación de seguirle, dejando todos sus negocios, dejando todo lo que tenía. Además, que los recaudadores de impuestos eran normalmente ricos en esa época. Y en mi opinión más sincera, él hizo un sacrificio considerable totalmente para seguir a nuestro Dios. Mateo, aparte de esto, de seguirlo, le hace un banquete a Jesús, donde los fariseos y los escribas están murmurando, están quejándose de que los discípulos tenían amistad con los pecadores, Esto llega a oídos de Jesús, y Jesús, siendo un tremendo líder, porque es la palabra, con mucha autoridad, le dice, los sanos no tienen necesidad de médico. La respuesta fue cortante, tajante y muy profunda. Y con el mensaje final es que le quiero decir, es que Jesús es el médico del alma y tiene sentido para él estar con los que están enfermos con el pecado. Y tengo mis conclusiones. Estas clases fueron formadas para celebrar y conmemorar el nacimiento del gran yo soy, paso por paso. Desde el nacimiento, la niñez, el gran ministerio hasta la cruz. Y nos va mostrando lo que hizo, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros, tanto por ti como por mí, como por todo el mundo.
Estos tiempos en los que Jesús inició y dio sus primeros pasos en el ministerio fueron duros, fueron de pruebas, fueron de durezas, fueron amargos en realidad. Pero sobre todas las cosas fueron de aprendizaje, de ejercer autoridad y amor por los demás y por todos, por todo el mundo demostrándolo. Además de esto, Él vino al mundo a ser la luz y ser el ejemplo más vivo y ferviente de toda la humanidad, enseñándonos totalmente que podemos pasar por diversas situaciones en nuestra vida, como rechazos, disputas e incluso un pocotón de tumultos, gente encima de nosotros, rechazándonos, quejándose de nosotros, murmurando de nosotros, pero Él nos dice que Él está aquí con nosotros hasta el fin del mundo y que Él ha vencido al mundo. Para mí fue un honor dar esta clase y con esto sello el fin de esta clase. Gracias y nos vemos el próximo martes. Chao.